Muy buenos días a todas y todos ustedes desde 26 estados de la República que nos acompañan. Somos casi 300 compañeras y compañeros en esta sala de Zoom y en la sala contigua de Facebook Live. En esta importantísima sesión, una sesión muy especial, la tercera del Simposio del Derecho a la Ciudad, que estamos organizando con SEDATU y la Oficina de la UNESCO en nuestro país. Y esta mañana con un tema importantísimo, el tema de los nuevos vínculos rurales urbanos. Nuestro país es ya urbano, pero su servidor diría que hoy más que nunca lo rural ha tomado el peso que siempre debió de tener. Y tenemos a tres ponentes extraordinarios. Nuestra secretaria general de CONAPO, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, secretaria general. Tenemos también al doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre, director general de ordenamiento territorial de la SEDATU, nuestra queridísima SEDATU. Muy bienvenido, Víctor Hugo, a tu casa y muchísimas gracias por estar aquí. Y tenemos a la señora ingeniera María de la Luz Rodríguez Morales, directora general de Organización Agraria de nuestra Procuraduría Agraria. Muchísimas gracias, María de la Luz, por estar aquí. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Aprovechemos mucho esta sesión, la visión, mensajes y política que nos presentarán la secretaria general Rodríguez, el doctor Hoffman y la ingeniero Rodríguez. Sin más, les damos la más que cordial bienvenida, bienvenidos a su casa, y es un honor darle la voz a la secretaria general de CONAPO, la maestra Gabriela Rodríguez. Estimada Gaby, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Quiero comenzar agradeciendo por la invitación al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, a participar en este diálogo, el derecho a la ciudad, nuevos vínculos rurales urbanos. Es un gran gusto estar aquí. Estimado licenciado Rafael Cortés, coordinador, muchas gracias por esta invitación, me complace mucho hacer estos puentes que estamos tendiendo para acercar la política de población a las autoridades municipales. Saludo a la ingeniera María de la Luz Rodríguez Morales, directora general de Organización Agraria de la Procuraduría Agraria, y al doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre, director general de Ordenamiento Territorial de la SEDATU. Un gusto compartir con ustedes esta mesa. Pasamos al grano con mi lámina 1, Nacheli, por favor. Me indican cuando ya esté, cuando la estén viendo. Ok, ya la están viendo, ¿verdad? Bueno. En la Secretaría General del CONAPO trabajamos en la generación de indicadores y estudios sociodemográficos y por tal razón estamos tratando de vincular esta labor con el tema que nos llama en este diálogo. El título de mi presentación son Las ciudades vistas desde lo demográfico. Si me pasas la lámina 2, por favor, Nacheli. Entrando en materia, es importante señalar algunas ideas sobre la definición de la ciudad. En primer término, crucial, decir que no existe un consenso acerca de este concepto. El más famoso trabajo de Unickel resalta la dificultad de englobar en una sola definición al ámbito urbano ante la diversidad de características que distinguen a la población urbana de la rural. Hay criterios demográficos, ecológicos, históricos, jurídicos, económicos, sociológicos, que varían en función del tipo de sociedad y del periodo. Del periodo histórico nos referimos, por supuesto. Su clasificación encontró en las localidades urbanas hoy se definen como, su clasificación demográfica es las mayores de 15,000 habitantes. En CONAPO, en relación con los trabajos de las cuestiones urbanas, retomamos en mayor medida este criterio de 15,000 habitantes. No por ello
dejamos de aspirar a una definición que vaya más allá de considerar exclusivamente población. Pasamos a la lámina 3, por favor. Y hablemos de datos. Como vemos en esta diapositiva, en la identificación del Sistema Urbano Nacional participan CONAPO y SEDATU y consideramos 3 tipos de ciudades. Las zonas metropolitanas, que por lo regular son las urbes más grandes, se conforman por municipios completos y a veces se extienden más allá de ese municipio. Las conurbaciones, que son uniones físicas de 2 o más localidades geoestadísticas y que en suma alcanzan 15,000 habitantes o más. Y los centros urbanos, ¿no? Las ciudades, las localidades geoestadísticas de 15,000 habitantes o más. Vamos a la lámina 4, por favor. Lo primero que puedo decir con los resultados en concreto es que México es un país predominantemente urbano. No creo que sea noticia para nadie en lo que estamos aquí. Pues continúa, pero sí que continúa esa tendencia a la concentración de población en las zonas urbanas. La población en estas se incrementó de 92.6 millones a 95.1 millones en solo 5 años, de 2015 al 2020. Esto equivale al 74.2, pasó del 74.2 a 75 de la población nacional. Las más pobladas, pues obvio, son las zonas metropolitanas, ya alcanzan el 80.2 millones de habitantes. 84% del total de población urbana. Ya lo veíamos en las proyecciones, nos acercábamos con 80.4 millones, pues son 80.2, prácticamente la proyección, la misma cifra de la proyección se encontró en el censo. El número de ciudades pasó de 401 a 419 en solo 5 años. Estas son cifras preliminares, ya sabemos, sujetas al trabajo interinstitucional de tipo conceptual que se realiza con SEDATU para la identificación de las ciudades. Por favor, pásame la lámina número 5. Y como podemos observar en esta, 63.6% del total de la población nacional reside en zonas metropolitanas. Solo 11.9% en el resto de las ciudades. Y el 24.5%, prácticamente la quinta parte, vive en localidades no urbanas o localidades rurales. Sumando los dos grupos, del área metropolitana y ciudades, pues tenemos 75.3% de la población urbana. La concentración de población en zonas metropolitanas tiene otra vertiente. 78% del incremento demográfico total ocurrido en el país en estos 5 años sucedió en las zonas metropolitanas. Estamos hablando de 6.5 millones de personas. Estamos en un rápido crecimiento de las zonas metropolitanas. Vamos con la lámina 6. Aquí vamos a exponer las ciudades millonarias, las que tienen más de 1 millón de habitantes, todas ellas zonas metropolitanas, son 17, hace 5 años eran 13. La magnitud de la población que reside en estas metrópolis es sustantiva, 54.4 millones, solo estas 17 ciudades concentran el 43% del total de la población nacional. Entonces son 17 ciudades, 17 metrópolis actualmente, o zonas metropolitanas. Aunque la macrocefalia urbana de la zona metropolitana del Valle de México ha disminuido, ha pasado de concentrar el 19% de la población en el 2000, hace 20 años, al 17% ahora, sigue siendo notorio, pues son 21.8 millones de habitantes. Ya pronosticábamos 21.9, prácticamente las proyecciones se confirman en el censo. De hecho, las estimaciones más recientes de Naciones Unidas colocan a la zona metropolitana del Valle de México con la misma cantidad de población, siendo la quinta urbe más grande del mundo, solo detrás de Tokio, que tiene 37.4 millones, casi el doble. Está después Delhi,
con 30.3 millones, Shanghai con 27.1 millones y Sao Paulo con un volumen muy parecido al del Valle de México con 22 millones. Hay gente todavía que hoy afirma que México es la ciudad más grande del mundo. Bueno, nos encanta decir que somos la más grande, la de más embarazos adolescentes, pero no es cierto, no somos la más grande, pero sí somos la quinta, somos de las más grandes del mundo. Otras dos zonas metropolitanas tienen poco más de 5 millones. Entre ellas ocurrió el primer gran cambio en el ranking, la sorpresa de este último censo. La zona metropolitana de Monterrey subió de puesto, quitándole el segundo lugar a Guadalajara. La diferencia entre ambas es de poco más de 72,000 personas. Realmente estamos hablando de dos ciudades casi del mismo tamaño. En 2015 la metrópoli jalisciense le ganaba a la región montana con 198,000 personas. Esto se explica por la diferencia en su crecimiento demográfico. La tasa entre 2015 y el 20 fue de 2.6% anual en Monterrey, mientras que fue de 1.5% en Guadalajara. También subieron de posición las zonas metropolitanas de Querétaro, subió 2 lugares, Mérida y Saltillo, subió 1 lugar, y Culiacán, que subió 4 lugares. En cambio, bajaron Juárez, La Laguna, San Luis Potosí, Cuernavaca. Nótese que lamentablemente parece que hay el aliciente efectivo contra el crecimiento demográfico exponencial, que es la inseguridad. O sea, es uno de los factores que nos explican estas poblaciones que bajaron. Porque estas ciudades se han visto particularmente afectadas por el fenómeno de la violencia. Otras 6 quedaron entre 900,000 y menos de 1 millón, prácticamente millonarios. Morelia, Chihuahua, Veracruz, Hermosillo, Cancún y Tampico. Quizás por las mismas razones. En esta lámina, vamos a la lámina número 7, les presento los municipios millonarios, los que va de la mano con lo ya visto, pues prácticamente todos son metropolitanos. En el 2020 su número llegó a 14, eran 11 en 2015, ¿sí? Ya tenemos 14 municipios millonarios. Nótese cómo 4 de ellos se localizaron en la zona metropolitana de Valle de México: Iztapalapa, Ecatepec, Gustavo Amadero y Nezahualcóyotl. 2 demarcaciones están en la Ciudad de México y 2 en el Estado de México, y forman parte de la zona metropolitana de Guadalajara, otras 2, Zapopan y Guadalajara. Además está Tijuana con 1.9 millones, rebasando por primera vez a Iztapalapa. Tijuana es el municipio más poblado del país, y supongo que de América Latina, porque Iztapalapa era el municipio más grande de América Latina, con 1.9 millones, Iztapalapa con 1.8. En las tasas de crecimiento se observa todo tipo de comportamiento. Vemos la expulsión de población en Ecatepec y Guadalajara, pasando por incrementos cercanos al estancamiento, como el caso de Iztapalapa, Monterrey, Ciudad Neza, y aumentos significativos en Tijuana y Querétaro. Este proceso está íntimamente ligado a los procesos de expansión urbana, que muchas veces estas demarcaciones se va volviendo más difícil que sea horizontal, cada vez es más vertical, ese horizontal, ¿no?, que crece la mancha urbana, o bien hacia arriba el crecimiento vertical. Vamos con la lámina 8. Un pendiente y aspecto que me hubiera encantado mostrarles es la exploración de 2 tópicos que muestran los vínculos urbano-rurales, la migración y la movilidad interna. La migración, porque los intercambios de población entre localidades urbanas y rurales continúan, ya que los flujos suceden en ambas vías. Especial atención hay que poner en los municipios que se ubican cerca de las ciudades. Asimismo, la movilidad que sucede entre municipios. Los trabajadores y estudiantes que residen en un lugar y se dirigen a otro a llevar a cabo actividades, sobre todo estudio y trabajo. Esta información viene en el cuestionario ampliado del Censo 2020, que se nos dará a conocer los resultados hasta mediados de marzo.
Esta movilidad es particularmente sustantiva entre municipios integrantes de las zonas metropolitanas. O sea, hasta después de marzo vamos a ver cómo está esta movilidad entre municipios, que es de lo más fascinante, toda esta movilidad interna entre municipios. En la primera cuestión, hemos comenzado ya a explorar los datos con los primeros resultados de la publicación de los primeros resultados del censo provenientes del cuestionario básico. Debido a que es necesaria la información ahora del cuestionario ampliado, estará disponible después de marzo. Haremos este análisis de esta movilidad. Por último, nos faltaría explorar los patrones de poblamiento del país y la evolución de la población que vive en localidades pequeñas. Aunque es minoritaria, sus montos no son nada despreciables, ¿no? La población no urbana o la población llamada rural alcanza 30.8 millones, lo que es el 24.5% del total de la población, ya lo habíamos dicho, es la quinta parte del total de la población en comunidades rurales. Y toda esta nueva inversión que se está haciendo en el mundo, en la economía agrícola, tal vez tenga un impacto en varios años de que no se siga reduciendo este tipo de población. Antes de cerrar la sesión, quiero resaltar la importancia de conocer las cifras, pasamos a la lámina 9, Nacheli, demográficas para los municipios, especialmente para saber el volumen, el crecimiento, la composición y distribución de la población son cruciales. Las próximas semanas y meses estaremos poniendo a su disposición datos actualizados que se deriven de los resultados del Censo 2020, publicados apenas hace 3 semanas. Me gustaría darles la página web donde podemos encontrar todo lo que hacemos, donde ustedes pueden encontrar lo que hacemos, que va mucho más allá de lo que aquí pude exponer. Tenemos diversos materiales sobre salud sexual y reproductiva, sobre las proyecciones de la población, sobre el exceso de mortalidad, la migración interna, internacional, la marginación, etcétera. La migración internacional, mañana vamos a presentar un libro que se llama Migración y Salud. Cada año publicamos este libro, es un trabajo de cooperación con la Universidad de Berkeley en California, y mañana les invito a seguirnos con esta presentación. Nuestra página se llama está muy fácil, web.gov.mx/CONAPO. Reitero mi agradecimiento por este espacio al INAFED y a los expertos de otros temas. Quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, por esta brillante y muy ejecutiva exposición acerca de los fenómenos que ocurren en nuestra sociedad, en nuestro país. Y pues así tendría que ser. CONAPO, sin duda alguna, es una gran institución que analiza los temas, los fenómenos que tienen que ver con demografía y población, y que sin duda alguna pues nos dan una idea muy relevante de justamente de estas tendencias que la maestra señalaba. México pues es un país eminentemente urbano, donde las zonas metropolitanas juegan un papel fundamental, como pudimos apreciar, pues sin duda alguna que ya la gran mayoría de nuestra población vive en zonas urbanas, y los fenómenos urbanos caracterizan sin duda alguna los fenómenos que ocurren en nuestra sociedad. Por último, cuando ella mencionaba pues también esta situación de los retos, que sin duda alguna son más que indispensables analizar desde la óptica de CONAPO, pues cómo estos aspectos que tienen que ver con la migración, la movilidad y los patrones de poblamiento, pues van impactando no solo al interior de las propias ciudades y al interior de las zonas metropolitanas, sino también, y justamente es el tema del día de hoy, hacia los otros ámbitos de la vida nacional, es decir, los espacios rurales. Le agradecemos nuevamente, maestra Gabriela Rodríguez, por su brillante exposición, y también agradecemos todo el respaldo institucional que INAFED ha tenido por parte de CONAPO. Muchas gracias, maestra. Y ahora, si me lo permiten, daremos paso a nuestro siguiente ponente de otra gran institución con la cual tenemos una alianza fundamental, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y para mí es un honor presentar al doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre,
director general de Ordenamiento Territorial de la SEDATU. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Reciban un especial saludo del secretario Román Meyer Falcón y del subsecretario de Ordenamiento Territorial, David Cervantes. Un especial saludo a la secretaria Gabriela Rodríguez, a la ingeniera María de la Luz Rodríguez de la Procuraduría Agraria y, por supuesto, a Rafael Cortés del INAFED, así como a todas las personas que nos acompañan, y también un reconocimiento especial al equipo de Rafael Cortés del INAFED que dan la oportunidad de tener este tipo de eventos y comunicaciones. Yo le pediría, por favor, a la urbanista Marta Pérez si podría mostrar la presentación que traemos. Muchas gracias. En función del tema de esta presentación que tenemos por parte de estas 6 instituciones relativo a los nuevos vínculos rurales urbanos desde el ordenamiento territorial, que sería la parte que en lo particular nosotros estaríamos presentando, les mostraríamos principalmente lo que contemplamos sobre la política nacional de ordenamiento territorial. Y esta, insisto, vinculada a lo que son estos diálogos virtuales sobre el derecho a la ciudad. La siguiente, por favor. Lo que mostraría muy brevemente sería qué es el ordenamiento territorial, cómo lo concebimos desde esta política nacional, cómo contribuye al ejercicio del derecho a la ciudad, cuáles son sus instrumentos o herramientas, qué es la ENOT, que en sus siglas se refiere a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y qué son los sistemas urbano-rurales. La siguiente, por favor. La que sigue. Porque está animada esta. Ahí, hasta ahí. Muy bien. ¿Qué concebimos como el ordenamiento territorial desde esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial? Pues lo concebimos como una política multidimensional desde una visión sistémica e integrada, tomando en cuenta tanto el ordenamiento territorial como el agrario y el urbano. Consideramos de manera muy importante que integre la participación, el consenso y el conocimiento de diferentes sectores y actores que forman parte del territorio nacional. De la misma manera, como componentes transversales, partimos de considerar a la persona en el centro del ordenamiento territorial, y de este principio consideramos como ejes transversales los derechos humanos, y derivado de los derechos humanos la perspectiva de género y las consideraciones que por derecho debemos tener hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Como principios transversales consideramos la sostenibilidad, la gestión integral de riesgos, el desarrollo urbano, regional, estatal, metropolitano, municipal y microrregional, el adecuado aprovechamiento y ordenamiento de la propiedad rural, el fortalecimiento y desarrollo de los núcleos agrarios, la política de la vivienda adecuada y el patrimonio histórico y turístico, entre algunos otros, pero en este caso por mencionar los 7 principios más relevantes en este sentido. La siguiente, por favor. ¿Cómo contribuye esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial al ejercicio del derecho a la ciudad? De entrada, partimos de concebir una atención integral del ordenamiento territorial. Consideramos el fortalecimiento de los núcleos agrarios a partir de una administración adecuada de lo que son los terrenos nacionales como responsabilidad, entre otras, de la SEDATU, a partir de un desarrollo agrario, un ordenamiento de la propiedad rural. Consideramos a la gestión integral de riesgos también como un elemento importantísimo, y junto con ella tomamos en cuenta el enfoque cuenca y acuífero, dadas las circunstancias de emergencia que se pueden dar, y por tener un claro ejemplo, la emergencia que tuvimos apenas el mes de octubre en lo que fue Tabasco y Chiapas, prácticamente toda esa región, derivado de las fuertes lluvias e inundaciones que se tuvieron en esa temporada. También
consideramos el espacio público y el equipamiento. Y en el caso de la SEDATU, uno de los principales programas es el programa de mejoramiento urbano, que contempla el mejoramiento de plazas públicas o la generación de plazas públicas, espacios recreativos, espacios deportivos, iluminación, y ahora, sobre todo a partir de este año, se va a poner especial atención a la infraestructura relativa a lo que serían los servicios básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, iluminación en los espacios públicos. Por otro lado están las acciones en materia de vivienda adecuada, que principalmente se refieren al mejoramiento, ampliación y vivienda nueva, así como también la regularización de la propiedad, en específico de la vivienda. De esta manera, conformamos lo que es el Sistema General de Planeación Territorial, que veremos en la siguiente diapositiva. Por favor, la que sigue. Y este Sistema General de Planeación Territorial nos habla de los instrumentos o herramientas que lo conforman. Partimos de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, seguida por el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Es importante mencionar que esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, por primera vez en la historia del país, sobre todo derivada de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, está prevista para un horizonte de un mediano y largo plazo, y en este caso estamos contemplando que abarque el periodo 2020-2040, y esperamos, si todo sale bien, que el próximo mes se esté publicando en el diario oficial. También tenemos el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en este caso 2021-2024, que por cuestiones de procedimientos administrativos ante Hacienda, dado que estaba a punto de publicarse a finales del año pasado y hubo algunos motivos procedimentales que no lo permitió, para este año cambiaría, ya no sería 2020-2024, sino 2021-2024, y esto representa repetir algunos de los procedimientos que se tuvieron ante Hacienda, lo cual representará, esperamos, que en el segundo trimestre de este año se pudiera estar publicando. Después, en esta escala territorial, tenemos los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de zonas metropolitanas y conurbaciones, como ya nos presentaba hace un momento la secretaria de CONAPO. Después tenemos los planes y programas municipales de desarrollo urbano, y después los planes o programas de centro de población y parciales. La siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. La siguiente. Y hablamos de ella sobre todo porque es el principal instrumento que, en función del tema que nos ocupa en este evento, busca generar y reforzar lo que son precisamente esos vínculos urbanos-rurales. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial? Como lo vimos en el Sistema General de Planeación, es el instrumento rector que, bajo un enfoque sistémico, configura la dimensión espacial y territorial del desarrollo de México en un horizonte de mediano y largo plazos hacia el año 2040. La que sigue, por favor. ¿Cómo está estructurada? Bueno, tenemos un marco de referencia, tenemos un sistema nacional territorial donde se describe el estado actual y las tendencias. Después tenemos la estrategia en sí misma y finalmente tenemos los mecanismos para la implementación, evaluación y seguimiento. La que sigue, por favor. Entre los principios que conforman este marco de referencia, ya lo mencionábamos, se reconocen las personas en el centro, se procura la justicia socioespacial, se reconoce el diálogo y la participación abierta e informada, se respeta el derecho de los propietarios, ocupantes legítimos y sujetos agrarios, se promueve el derecho de acceso libre y seguro a cualquier espacio público, se promueve la conservación, protección y restauración de ecosistemas naturales y reconoce la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas. La que sigue, por favor. Después tenemos el Sistema Nacional Territorial, en donde nos referimos al estado actual y tendencias. Este estado actual y tendencias son conocidas por
prácticamente todos los que estábamos ahorita presentes y conectados. Por lo mismo, no abundaría tanto en ello como en lo que sería la estrategia, simplemente mencionaría cómo está estructurado este capítulo de estado actual y tendencias, donde partimos del sistema natural, después nos referimos al sistema social, económico y de gobernanza. También tenemos después el sistema de asentamientos humanos e infraestructura, y terminamos con las macro tendencias globales y de la población nacional. Es muy importante mencionar que de aquí deriva como unidad territorial los sistemas urbano-rurales, y la propia Ley General de Asentamientos Humanos nos establece que la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial se debe de conformar a partir de una lógica de regionalización funcional. Esta lógica de regionalización funcional tiene su origen en un modelo de interacción entre asentamientos humanos, y esta interacción de los asentamientos humanos se basa en flujos de pasajeros, carga, servicios, productos entre los propios asentamientos humanos, y después se consideran las áreas de influencia de estos flujos y de esta interacción de asentamientos humanos para determinar y delimitar lo que son los sistemas urbano-rurales. Que en este caso, dentro de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, tenemos 20 sistemas urbanos-rurales, y derivado de estos 20 sistemas urbanos-rurales se generan 6 macroregiones. La siguiente, por favor. Yo pediría que nos podamos regresar a la lámina anterior, porque sí hay un elemento importante. Aquí podríamos ver, sobre todo en el mapa que tenemos en la parte izquierda, estas macroregiones que, como mencionaba, derivan de la conglomeración en función de áreas homogéneas o lo más relacionadas posible, conformadas por los sistemas urbanos-rurales. De aquí, yendo de norte a sur y de poniente a oriente, tenemos la macrorregión noreste, noroeste, después la norte-centro y después la noreste, que aquí la pueden ver en tonos de grises. Después, en un tono, tal vez el tono más claro, tenemos la centro-occidente, y al sureste de esta centro-occidente tenemos la región centro. Finalmente, en la zona sur-sureste tenemos la macroregión denominada por el mismo nombre. La que sigue, por favor. Ahora sí. Después, la estrategia que compone el ENOT. Esta está formada o estructurada por ejes y objetivos prioritarios. El primer eje es el eje de estructuración territorial, que como objetivos prioritarios contempla, en primer lugar, fortalecer la complementariedad y sinergia entre los asentamientos humanos, atendiendo a la estructura y el funcionamiento del sistema. Por otra parte está el identificar los sitios más adecuados para el mejor aprovechamiento de la función social y económica de la infraestructura y los equipamientos estratégicos. Y finalmente, como tercer objetivo prioritario, está el fomentar, regular y proteger los ecosistemas, atendiendo a su potencial y sus vínculos con el espacio socialmente construido. La que sigue, por favor. Después de este eje de estructuración territorial, tenemos este segundo eje, que es el de desarrollo territorial, en donde como primer objetivo tenemos el procurar la igualdad socioespacial con mejorías en el bienestar, con un enfoque de derechos humanos y un respeto a los pueblos indígenas y afromexicanos. En segundo lugar está el promover un modelo físico, espacial más equilibrado, con desarrollo económico y con acciones de inclusión socioeconómica y cohesión territorial. En tercer lugar, contemplamos recuperar, cuidar y usar de manera sostenible los ecosistemas para asegurar su servicio ambiental, ya sea actual o futuro. Y en cuarto lugar, como objetivo prioritario, tenemos el promover las acciones de prevención, mitigación, adaptación y remediación ante los efectos ocasionados por el cambio climático. La siguiente, por favor. Finalmente, la estrategia tiene como tercer y último eje el de gobernanza territorial. Y para ello se busca como primer objetivo conformar espacios de diálogo y coordinación y concertación entre los diferentes órdenes de gobierno y los sectores de la... Para esto, un ejemplo bien importante es el que se ha mencionado,
relativo a todo el trabajo que hemos hecho de la mano precisamente con el INAFED. Por otra parte, tenemos como segundo objetivo prioritario el orientar programas sectoriales, regionales y especiales con los instrumentos de planeación territorial de los diferentes órdenes de gobierno con un enfoque, y aquí reitero también el papel y el trabajo que hacemos de la mano con el INAFED, en este caso de federalismo cooperativo. Y finalmente, como tercer objetivo prioritario, es el de incorporar los lineamientos generales en los planes y programas de ordenamiento correspondientes en todas las escalas del Sistema Nacional Territorial. La que sigue, por favor. Aquí tenemos ya con un mayor detalle la manera en la que se desglosan los sistemas urbano-rurales dentro de esta estrategia. La que sigue, por favor. Podemos ver en lo relativo a al sistema urbano-rural noroeste 1. Aquí lo podemos identificar, sobre todo conformado por el estado de Baja California Sur. Simplemente como ejemplo, insisto, las metas que están ahí previstas son muchas más. Simplemente aquí son dos ejemplos que se comparten. Una meta dentro del tema de bienestar es el reducir la proporción de población que vive en condición de pobreza, por una parte, y por otra parte, dentro del tema de seguridad alimentaria, el reducir la proporción de población con carencia de acceso a la alimentación. Evidentemente, las metas no son tan simples y llanas como aquí las estoy describiendo, simplemente este es un resumen de ellas, en donde ya dentro del documento se puede ampliar la descripción de cada una de ellas y especificar qué es lo que se busca precisamente como meta. Es importante mencionar, sobre todo a partir de los colores con los cuales se expresan estas metas, como podemos ver o identificar entre el rojo y el naranja o amarillo, en la parte inferior, cómo se alinean o se vinculan a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. En este caso, tenemos un segundo ejemplo, que es el Sistema Urbano-Rural Sur-Sureste 3, sobre todo identificado por la península de Yucatán, en donde tenemos como meta dentro del tema de educación básica universal el reducir el porcentaje de niños y niñas que no tienen acceso a la educación básica. Y por otro lado, como meta en el tema de educación para mejores oportunidades, el aumentar la proporción de jóvenes y adultos que han desarrollado las competencias necesarias para acceder al empleo formal. Y aquí, de igual manera, podemos identificar en la parte inferior con qué objetivo de desarrollo sostenible se está vinculando. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos un tercer y último ejemplo, en donde nos referimos al Sistema Urbano-Rural Centro-Occidente 4, que pueden sobre todo identificarlo porque es toda esta región que se genera entre Guadalajara, Tepic, Puerto Vallarta, Manzanillo, y que en este caso manejamos dentro de los temas de equidad para la gestión territorial, el aumentar la proporción de mujeres en las instancias de gobierno encargadas de la gestión territorial, y como meta dentro del tema de equidad en la propiedad social, el aumentar las oportunidades de las mujeres para acceder a la propiedad social. La que sigue, por favor. Aquí, muy brevemente, vemos cómo se tienen una serie de fichas dentro de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que identifican lo que son los regionales en función de cada uno de los sistemas urbano-rurales. Y estos podemos también identificar cómo se vinculan, sobre todo por el diseño, al eje nacional, yendo de izquierda a derecha, al eje nacional al que corresponden, al objetivo prioritario del cual derivan, y finalmente al objetivo o cómo se alinean al lineamiento general al que corresponden, y ya en lo específico se tienen cada uno de los lineamientos regionales que corresponden a cada uno de estos sistemas urbano-rurales. Por mencionar, simplemente por mostrar lo que es la estructura de cómo están estos conformados. La que sigue, por favor. Aquí vemos ya en lo particular parte de estos lineamientos regionales. Aquí por poner un ejemplo, hablamos que en los sistemas urbano-rurales
de lo que es la macrorregión centro-occidente y en específico los sistemas urbanos rurales centro-occidente 1, 2, 3 y 4. Coincide la política, pero no la superficie, en relación a impulsar programas, obras y acciones para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. En este caso, en lo que es el Sistema Urbano Rural Centro-Occidente 1, se busca la preservación de al menos 90.750 kilómetros cuadrados. En el Centro Occidente 2 se identificaron 22.680 kilómetros cuadrados en donde se deba de impulsar precisamente estos programas, obras y acciones para la conservación de su biodiversidad. En el caso del Sistema Urbano Rural Centro Occidente 3, se busca la preservación de al menos 20.200 kilómetros cuadrados y en el Centro Occidente 4 la preservación de al menos 65.875 kilómetros cuadrados, insisto, en función de las características y las distinciones de cada uno de estos sistemas. Por otro lado está el promover la identificación de áreas prioritarias para la conservación en los programas de ordenamiento territorial y su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí se identifica en lo que es el Sistema Urbano Rural Centro Occidente 1, simplemente por poner algunos ejemplos, lo que es la zona de Sierra de Órganos, Puerto Purificación, entre otros. En la Centro Occidente 2, Cerro Ancho, Lago de Cuitzeo, entre otros. En la Centro Occidente 3, Sierras de Santa Bárbara, Santa Rosa, entre otros. Y en la Centro Occidente 4, Cerro Viejo, Sierras de Chapala, entre otros. Finalmente, se hace referencia a un tema transversal entre estos 4 sistemas urbanos rurales, un lineamiento regional que es transversal a ellos, que es el de fomentar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos a través de la adopción de mejores mecanismos para la distribución del agua. La que sigue, por favor. Entre los mecanismos para su implementación, ya de manera muy breve, son las últimas diapositivas, tenemos como entre los normativos que es imprescindible que la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial se someta a consulta y se publique en el Diario Oficial de la Federación, tal y como lo prescribe la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Para esto, la ley nos estableció que tuviéramos una consulta partiendo del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que está representado por los 3 órdenes de gobierno, por el Congreso de la Unión y por sectores de la sociedad. Entre estos sectores de la sociedad se tiene la academia, se tiene la representación del sector privado, de colegios de profesionales vinculados al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, y la representación de organismos de la sociedad civil. Por otro lado, se busca, y después del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, se tuvo la consulta con el Congreso de la Unión, diputados, senadores, y finalmente con los consejos estatales de ordenamiento territorial o similares de las 32, donde en la mayoría de ellos se tienen también representación de los diferentes sectores de la sociedad y también en la gran mayoría de ellos de la mayoría de sus municipios. Después de estos mecanismos para su implementación se tienen los de coordinación y participación, que buscan fomentar la coordinación interinstitucional, vertical y horizontal para asegurar la implementación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y los financieros, que buscan vincular programas de trabajo, estrategias y recursos en torno a sus lineamientos generales y regionales. La siguiente, por favor. Entre estos mecanismos de implementación y seguimiento, también se busca que estén dirigidos hacia la construcción y consolidación de un sistema de información territorial con indicadores suficientes y sintéticos que expliquen el nivel de cumplimiento de la propia Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. La que sigue, por favor. Y bueno, prácticamente con esto concluimos, sobre todo compartiendo pues una de las máximas que hemos manejado en el trabajo de esta construcción de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial es buscar entre todos y con el apoyo de todos el lograr un territorio más humano, más justo y ordenado. Muchas gracias por su atención y terminando el bloque, con todo gusto estaré pendiente de sus preguntas, observaciones y comentarios. Muy amables. Agradecemos realmente la intervención que ha tenido el doctor Víctor Hugo Hoffmann Aguirre,
director general de Ordenamiento Territorial de la SEDATU. Y pues, sin duda alguna, que un punto relevante es la presentación de esta política que en materia de desarrollo urbano tiene el gobierno de México, y cómo de manera muy particular el doctor Hoffman nos ha explicado justamente esta estrategia de ordenamiento territorial. Hay, sin duda alguna, muchos aspectos que destacar de la misma. Destacaría los primeros que nos presentó el doctor Hoffman, que tienen que ver con, bueno, pues esta explicación de qué es el ordenamiento territorial y cómo a partir de esta interpretación de lo que es el ordenamiento territorial, el gobierno de México define pues una política pública en la materia relevante, integral, articulada, con todos los aspectos y el marco normativo que nos fue explicando poco a poco el doctor Hoffman. Como también podemos apreciar aquí, pues esta articulación que va desde los programas nacionales hasta los programas estatales, regionales, municipales e inclusive ya a nivel de centro de población. Sin duda alguna, pues aquí hay una muestra de un planteamiento muy integral y muy articulado, porque también pudimos ver cómo de esa estrategia pues se desprenden una serie de aspectos que van desde los objetivos, los lineamientos generales, los lineamientos que después van a aterrizar en planteamientos de carácter regional, y cómo esos planteamientos regionales pues ya tenemos también un esquema que nos va a permitir medir su impacto a través de los mecanismos que al final nos presentó el doctor Hoffman, que van desde esos aspectos de lineamientos hasta indicadores. Y sin duda alguna, como todo esto no solo es un planteamiento técnico, un planteamiento de planeación, sino que también, como pudimos apreciar, sin duda alguna tiene una vertiente muy relevante, y que es justamente el impacto de todo este ordenamiento territorial en la calidad de vida de la población, en el bienestar de la población, lo que también nos presentó el doctor Hoffman en aspectos como pues estas expectativas del gobierno de México, estos propósitos por reducir la pobreza, reducir a la población en materia de carencia alimentaria, incrementar el nivel educativo de los niños, fomentar el empleo entre los jóvenes y también, por supuesto, promover mayores espacios y mayores oportunidades para las mujeres. Le agradezco nuevamente, doctor Hoffman, su intervención. La verdad es que para nosotros es una gran intervención y también una gran alianza, reiteramos, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muchas gracias, doctor Hoffman. Y ahora, para cerrar este bloque y pasar posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas, que también es un espacio muy enriquecedor para todos nosotros, tengo el honor de presentar a la ingeniera María de la Luz Rodríguez Morales, directora general de Organización Agraria de la Procuraduría Agraria. Adelante, por favor, ingeniera, bienvenida. Y muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, un agradecimiento a todas y a todos los representantes de los ayuntamientos que hoy se dieron cita y que están concentrados en esta reunión de trabajo. Les quiero hacer un agradecimiento en primer término por parte de nuestro procurador agrario, el licenciado Luis Hernández Palacios, quien me pidió que a través de mi persona les hiciera un agradecimiento a ustedes por el espacio que dan a la Procuraduría Agraria para ahora sí platicar en torno a toda esta macroestrategia que nos comentó ahorita el doctor Hoffman, cómo ya se está aterrizando en algunos casos muy concretos, y es lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Vamos a iniciar, si me apoyan con la presentación, por favor. Aquí está. Yo les voy a comentar este tema que seleccioné para poder hacer la vinculación de todo este diálogo que estamos abordando el día de hoy. Vamos a hablar de la importancia de los núcleos agrarios en los vínculos rurales urbanos. ¿Por qué razón? Miren, ustedes están en los ayuntamientos, están en sus regiones de trabajo, pero es muy importante que tengamos claridad de cuál es la calidad de tierra en la cual se encuentran los territorios o rurales urbanos. Les voy a presentar una lámina en donde se reflejan unos datos que son interesantes. Aquí nosotros vemos cómo está distribuido el territorio nacional por tipo de propiedad y de jurisdicción.
En estos datos son datos que obtuvimos del Registro Agrario Nacional y nos encontramos un dato muy importante. Bien, encontramos que el 50.8% de todo lo que es el territorio nacional son tierras que son propiedad de los ejidos y comunidades que existen en el país. El 0.6% solamente son terrenos nacionales. Hay otro tipo de tierra que son las colonias agrícolas y ganaderas, que son poquitas, del 2.2. El 3.6 pues es otro tipo de tierra que de alguna otra manera es jurisdicción federal. Y la otra parte del territorio nacional, el 42.8, pues es lo que nosotros llamamos como propiedad privada. Es muy importante tener en cuenta esta conformación del territorio nacional, porque a partir de ahí es como se pueden definir acciones muy concretas que se puedan llevar a cabo en cada uno de los ayuntamientos, en cada uno de los municipios. No pierdan de vista este dato porque gran parte de mi exposición va a estar centrada sobre lo que se está realizando en esta superficie que es propiedad social, que es el 50.8. Un poquitito más del territorio nacional es propiedad social. Entonces, ahí les pido su atención, no perdamos de vista este dato. Nos vamos a la siguiente. Es importante que tengamos esta claridad en cuanto a la conformación del territorio nacional y la propiedad de la tierra, porque nos vamos a encontrar siempre tres tipos de propiedad, ¿verdad? Nosotros como Procuraduría Agraria estamos totalmente enfocados a lo que es la atención de la propiedad social. Y esta es una modalidad de la propiedad reconocida en la Constitución, en el artículo 27 constitucional, respecto de la titularidad de derechos patrimoniales de ejidos y comunidades sobre sus bienes. La pública, pues es el derecho real que ejercen dependencias y entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. Y la privada, pues es el derecho que tiene un particular, persona físico-moral, para usar, gozar y disponer de un bien, claro, con las limitaciones establecidas en la propia normatividad y de acuerdo a las modalidades que dicta el interés público, de modo que no se perjudique a la colectividad. Entonces nosotros nos vamos a centrar ahorita en lo particular, en lo que es la propiedad social. La que sigue. Aquí la propiedad social, los ejidos y las comunidades se van a regular siempre por lo que son los órganos de los ejidos o los órganos del ejido de la comunidad. Yo, mi sugerencia siempre a ustedes como representantes de los ayuntamientos es que tengan claro que cuando ustedes tengan que tratar con algún ejido, con alguna comunidad, tengan presente que estos órganos siempre se van a regir por acuerdos de asamblea, que van a tener representantes que nosotros, que la ley agraria señala que son comisariados ejidales o de bienes comunales para el caso de las comunidades, y los consejos de vigilancia. Estos son los órganos con los cuales uno interactúa cuando es un ejido, cuando es una comunidad. Nos vamos a la que sigue. Aquí es muy, muy importante que tengamos el dato exacto. Este dato es del año pasado. Nosotros encontramos que este territorio nacional del 51% se encuentra distribuido de la siguiente manera. Miren, tenemos 29,794 ejidos y 2,409 comunidades. En total nos dan un universo global de 32,203 núcleos agrarios. Ellos tienen en propiedad, ellos son propietarios de aproximadamente 99,694,951 hectáreas. Es decir, el 51% del territorio nacional. Y aquí hay un dato muy importante que les quiero compartir. De acuerdo a los datos que nos proporciona el INEGI, de los 2,463 municipios que existen, en 2,315, es decir, en el 94% de los ayuntamientos, siempre van a encontrar ejidos o comunidades que se van a regular a través de una asamblea y que los va a representar un comisariado ejidal o un consejo de vigilancia o de bienes comunales, en el caso de las comunidades.
Por eso se me hizo muy importante aprovechar el espacio para compartirles este dato que es muy importante. Nos vamos a la otra lámina, por favor. Miren, yo insisto y les insisto siempre que los núcleos agrarios son propietarios del territorio, de la tierra con lo que les fue dotada, que les fue reconocida. Ellos cuentan en su mayoría con una resolución presidencial, producto pues de toda una gesta de lucha social porque se les entregara la tierra, o los ejidos más nuevos, más recientes, pues tienen una sentencia de los tribunales agrarios. Entonces, si decimos que los núcleos agrarios son propietarios, es que hay un documento que así los acredita, que así los avala, ellos son propietarios de esa tierra y que además se van a regular por un instrumento que se llama el reglamento interno o el estatuto comunal. Así como nosotros, cada uno de nosotros tenemos, en el caso a lo mejor de una propiedad, tenemos una escritura pública que acredita que somos legítimos dueños de un inmueble, así los núcleos agrarios pues también tienen un documento con el cual acreditan la propiedad, que es su carpeta básica, en el caso de los ejidos que se crearon antes de 1992 y otros, los que se crearon más recientemente con una carpeta agraria. Pero aquí está el documento con el cual se acredita la propiedad de estos núcleos agrarios. Pues vamos a la que sigue, por favor. Aquí está el dato de alguna otra manera. Este es un dato muy importante que ustedes como representantes de los municipios tienen que tener muy claro. ¿Y por qué razón? Miren, cuando los núcleos agrarios están regularizados, están en una condición de mayor facilidad para realizar diversos actos jurídicos que se requieren. Ustedes como representantes de los municipios a veces requieren de que se liberen ciertas superficies, de que se hagan ciertas acciones y que van a requerir tierra de origen social, de tierra de un ejido o de una comunidad. Aquí está un dato muy importante. Lo primero que nosotros tendríamos que verificar es si el núcleo agrario está regularizado. ¿Qué quiere decir regularizado? La ley agraria señala el artículo 56, en donde habla de esta posibilidad de que los núcleos agrarios pueden regularizar su propiedad. Desde 1992 se han realizado acciones a través de diferentes programas y se tiene un avance muy importante. Miren, existen de los 32.203 núcleos agrarios, a la fecha tenemos ya certificados 30.483 núcleos agrarios, 28.491 ejidos y 1.992 comunidades. Estas acciones de regularización facilitan los actos jurídicos. Cuando el núcleo no está regularizado, no quiere decir que no se pueda, pero es un poquito más complejo llevar a cabo cualquier acto jurídico. Este dato es muy importante y creo que ahí hay un avance significativo. El resto de los núcleos agrarios a lo mejor traen problemas de carácter jurídico o negativa, ¿verdad? Porque pues el artículo 56 siempre habla de la voluntad de los núcleos y si ellos no aceptan, no quieren, no pueden, pues entonces no se lleva a cabo la certificación. Pero aquí está reflejado, ¿verdad? En su mayoría están regularizados. ¿Por qué este dato? Vámonos a la que sigue, por favor. ¿Por qué este dato? Miren, porque ya los núcleos agrarios, su tierra, su superficie está georreferenciada, está medida. Vean, aquí les comparto las hectáreas que actualmente existen en cuanto al destino derivado de esta regularización que tiene la tierra ejidal. Y la tierra social, por decirles, agarrando ejidos y comunidades. En asentamiento humano tenemos que es 1.109.521 hectáreas que han estado destinadas al asentamiento humano. En reserva de crecimiento, los núcleos agrarios pueden crear reservas de crecimiento y este es un dato que a ustedes como representantes de los ayuntamientos les sirve. Los núcleos agrarios pueden crear reservas de crecimiento, solamente hay que observar la normatividad. Cuando un ejido, una comunidad está regularizado es muy fácil, pero tenemos poca cantidad de tierra, ¿verdad? 165.300 hectáreas.
bueno, 31.820.947 son puras tierras de cultivo, parcelas. En uso común tenemos 49.628.763 hectáreas, que sumadas, cada una de ellas nos da la superficie de 82.724.531 hectáreas que están regularizadas. Sobre todo eso ya se expidió documentación con la cual las personas acreditan la propiedad. Y aquí están los datos, ¿verdad? Perdón, aquí no está el dato, aquí nada más viene la superficie que ha estado registrada con delimitación al interior de sus tierras. En el caso de comunidades, ¿verdad? Comunidades y ejidos nos dan el gran total de superficie que tenemos ya regularizada, que son cerca de los, no, si me regresas un poquito, Sergio, a la otra, en donde haciendo la suma en la otra, sumamos estas dos superficies y nos da el dato aproximado, la otra, por favor. Nos da el dato de aproximado de la superficie que ya tenemos regularizada. ¿Sí? Ahora, vámonos para adelante de nueva cuenta. Aquí está la parte de la certificación en cuanto a generación de documentos. Miren, tenemos que se han expedido cerca de 10.888.528 documentos. Se han beneficiado a 5.244.826 sujetos agrarios y se han expedido títulos de solares urbanos, o títulos 2.805.185 documentos. Vámonos a la que sigue. Aquí hay un dato importante en cuanto a la calidad agraria y de género. Nosotros tenemos que, pues, el campo es un campo feminizado. En su mayoría tenemos que hay más hombres que mujeres. Un 71% son hombres y solamente un 29% son mujeres. Aquí hay una desigualdad, una brecha que tenemos que ir cubriendo. Vámonos a la que sigue. Y aquí viene lo más interesante. ¿Por qué nos da todos estos datos la Procuraduría Agraria? ¿Qué quiere transmitir con esta información? Miren, les quiero compartir estos datos que son muy importantes porque nosotros nos hemos encontrado que el 70% de los bosques y de la biodiversidad se encuentran en la propiedad social, se encuentran en los ejidos y en las comunidades. Aquí traemos el dato. 17.052 núcleos agrarios de los 32.203 cuentan con recursos forestales. Ahí está la riqueza de vida, de los diferentes recursos, de los diferentes elementos naturales, están ahí en los núcleos agrarios. El 60% de los litorales de México están dentro de polígonos pertenecientes a 619 núcleos agrarios. 558 son ejidos y 61 comunidades. Las 2/3 partes de los recursos hídricos del país se localizan dentro de la propiedad social. Las reservas de crecimiento de las grandes ciudades del país se encuentran regularmente dentro de la propiedad social. Es decir, los centros de población de los ayuntamientos crecen hacia donde están las tierras de los ejidos y de las comunidades. Hay mecanismos para poder llevar a cabo la regularización de estas áreas, pero tenemos que observar la normatividad que existe al respecto. Las reservas de crecimiento, bueno, ya les había dicho, las reservas de crecimiento de las grandes ciudades se da sobre tierras de carácter social. En estos núcleos agrarios se encuentran valiosos yacimientos de materias primas y biológicas y además materias primas y minerales necesarios para la industria. Y en estos territorios se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y hoy en día este reconocimiento que se hace a los pueblos afromexicanos. Por eso es muy importante tener en cuenta que estos núcleos agrarios conservan y tienen una gran riqueza en todo su territorio, que les fue dotado, que les fue reconocido
o que les fue restituido por alguna acción agraria. Nos vamos a la que sigue. Aquí hay un mensaje que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre nos ha señalado y nos ha dicho que el campo no es solamente agricultura y desarrollo forestal, que el campo es un gran espacio. Ahí, algo me está pasando. ¿Existe eco? No, ¿verdad? Ya no. En donde nos dice que el campo no es solamente agricultura y desarrollo forestal, que el campo es un gran espacio donde existe la tierra, el agua, la selva, el bosque, la biodiversidad, el conocimiento tradicional, las condiciones genéticas y los lugares de contemplación y los lugares sagrados. En este contexto, la Procuraduría Agraria ha establecido como uno de sus objetivos principales en esta nueva administración que tiene la institución es fortalecer el desarrollo social y sostenible de los núcleos agrarios desde una perspectiva territorial. En concreto, ¿qué es lo que vamos, o qué es lo que ya estamos haciendo? Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí está. Nosotros ahorita en esta nueva etapa de trabajo que estamos desarrollando con los núcleos agrarios, estamos tratando de fortalecer la conciliación y el respeto para dar solución a los conflictos agrarios. Sabemos de la existencia de, hay conflictos que son ancestrales, sin embargo, ahí estamos tratando de impulsar la conciliación entre las partes que enfrentan el conflicto. De igual forma, estamos tratando de impulsar la defensa de los derechos individuales y colectivos para preservar el territorio que les fue reconocido, titulado o restituido a estos núcleos de población. Estamos promoviendo la democracia participativa y la cohesión y la paz social al interior de estos núcleos agrarios. Estamos ya tratando de reducir esta brecha de desigualdad entre mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y afromexicanos. De igual forma, estamos aún, a pesar de que nos falta poco, pero estamos contribuyendo a garantizar la seguridad jurídica y seguridad documental con relación a la tenencia de la tierra y a tratar de fortalecer las capacidades productivas de los sujetos agrarios. La que sigue. ¿Sí? Aquí es donde viene lo interesante y que obviamente para nosotros como Procuraduría Agraria nos interesa mucho trabajar con ustedes como ayuntamientos, porque ahorita con esta situación de la pandemia se nos generó un problema toda vez que nosotros trabajamos con los ejidatarios, con los comuneros, y como ustedes saben, estos núcleos agrarios se manejan con órganos de representación. Estas personas duran en sus encargos 3 años. Ahorita estamos tratando, y de hecho es un trabajo que hacemos en coordinación con los ayuntamientos, de solicitar su apoyo para poder llevar a cabo la renovación de los órganos de representación de los núcleos agrarios. Ahorita este es uno de los objetivos principales, porque si no hay órganos de representación legítimamente electos, es difícil celebrar cualquier acto, cualquier contrato o cualquier acuerdo con ellos. Entonces, esta es una de las principales actividades que estamos realizando. Otra es poder llevar a cabo la actualización de los padrones ejidales o comunales. Ustedes saben, los núcleos agrarios son muy diversos en su conformación. Tenemos núcleos agrarios de 20 ejidatarios, pero tenemos núcleos agrarios de 3,000 o 4,000 sujetos agrarios. Y aquí estamos haciendo un trabajo de coordinación con el Registrador Nacional para poder llevar a cabo la actualización de los padrones ejidales o comunales. También estamos impulsando acciones para hacer un ordenamiento territorial de los núcleos agrarios en estas acciones que ellos pueden realizar de conformidad con la normatividad que nos señala la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Nos vamos a la que sigue. Aquí, en cuanto a la coordinación interinstitucional, estamos ya trabajando con los tribunales agrarios para facilitar a las mujeres rurales el acceso a la titularidad de la tierra en los núcleos agrarios. Son acciones que se iniciaron el año pasado y seguramente van a concretizarse aún más en este ejercicio con el apoyo de la coordinadora del sector, que es en este caso la SEDATU.
Con la CONAFOR estamos haciendo acciones para actualizar los reglamentos de los núcleos agrarios a efectos de regular el uso sustentable en cuanto a la biodiversidad de los recursos con un enfoque de territorio. Nos vamos a la que sigue. Yo quisiera hacer una reflexión por el tema que justamente estamos abordando el día de hoy. Creo que la cuarta transformación social de México es un momento histórico en la vida nacional, con una estrategia de gobierno y rumbo del país que invita a la reflexión para entender y promover la relación y la coexistencia de dos mundos sociales y territoriales en una sola unidad geopolítica y biocultural. Estas categorías conceptuales de campo, ciudad y urbano-rural se han asumido como antónimos, formas de propiedad diferentes, organizaciones diferentes, paisajes diferentes, población diferente, programas diferentes, leyes diferentes. Esto nos ha propiciado que se vaya perdiendo, que se dé esta pérdida de este desarrollo del reconocimiento de su coexistencia, perdiéndose los diálogos y comunicación, en algunos casos la lengua y la identidad de codependencia en estos dos mundos. Nos compartían hace ratito el dato, ¿verdad? La población rural, 30.8 millones de población que está ahí en este 51% de territorio que es propiedad de ellos. El campo, como ustedes saben, es el espacio en el que se gestó el desarrollo urbano, donde el ser humano transformó su entorno y creó su jungla de asfalto, creando nuevos bienes y servicios y una relación de apropiación diferente del territorio, cambiando su biodiversidad, y se dejó de reconocer su codependencia. Hoy son tiempos de revalorar esta relación campo-ciudad, reconociendo que el comercio ha provocado la pérdida de la identidad del urbano con relación a lo rural a través del consumo, donde dejamos de acudir a los mercados populares para preferir los supermercados. Hemos estado perdiendo la capacidad de intercambio de conocimientos del mundo rural con lo urbano y la natural vinculación de coexistencia. Por eso quiero aprovechar este foro, este espacio. La que sigue, por favor. Para plantear, para hacer un llamado a los municipios, a las instituciones agrarias, a las instituciones culturales, a las ambientales, a las agropecuarias, para que sumemos esfuerzos y podamos impulsar un programa de ordenamiento territorial y biocultural vinculado a la actualización y enriquecimiento de los reglamentos internos y estatutos comunales, para rescatar y salvaguardar el patrimonio cultural de los núcleos agrarios. Miren, necesitamos enriquecer el inventario del patrimonio biocultural de los pueblos de México. Ellos son ricos, ellos tienen todos los recursos, pero necesitamos sumar esfuerzos para poder hacer que estos núcleos agrarios, las personas que viven al interior de estos núcleos agrarios puedan de alguna otra manera hacer un autorreconocimiento de su territorio y puedan identificar el patrimonio cultural con el que cuentan, los bosques, las selvas, los ríos, las lagunas, las áreas naturales protegidas, los paisajes, los árboles de belleza particular e históricos. Necesitamos que ellos se autorreconozcan el patrimonio cultural material que tienen en su territorio, las zonas arqueológicas, los monumentos históricos, las construcciones con valor histórico. Necesitamos que ellos se autorreconozcan, autovaloren su patrimonio cultural e inmaterial. El pensamiento y expresiones culturales tradicionales, ordenamiento y gobernanza de su territorio. Necesitamos que se dé este autorreconocimiento de ellos, que ellos puedan identificar todos estos recursos que tienen y de alguna otra manera plasmarlo en estos instrumentos que nos permitan regular la vida de los núcleos agrarios.
Por eso quiero aprovechar el espacio para hacer esta reflexión, que rescatemos la vinculación del campo, ciudad, en el marco de los municipios a partir de una estrategia de socialización del sostenimiento que el campo realiza para la vida urbana. Rescatemos el campo a partir de la grandeza de la ciudad y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Qué gran visión de la señora ingeniera María de la Luz Rodríguez, directora general de ordenamiento de la Procuraduría Agraria. Y hemos tenido tres grandes visiones y tres grandes presentaciones que además forman parte de una política pública integral. Eso es lo que su servidor quisiera destacar, agradeciendo muchísimo, antes de dar la voz a ustedes y leer comentarios con Gis Márquez, a la señora secretaria general de CONAPO, la maestra Gabriela Rodríguez, por esa visión que nos brindó. Muchísimas gracias, secretaria, de verdad. Muchísimas gracias al doctor Víctor Hugo Hoffman, extraordinario Víctor Hugo como siempre, y por supuesto que cerró con broche de oro, repito, las tres de oro, de platino diría yo, la señora ingeniera María de Luz Rodríguez. Y repito, lo más relevante de esto, y Gobernación y INAFED aquí, con CONAPO, que es parte de Gobernación, es un órgano de Estado, pero es parte de Gobernación, con SEDATU como nunca antes, y con la Procuraduría Agraria. ¿Por qué? Por y para ustedes, con respeto, esa señal. Hoy estamos trabajando en concordia, en colaboración, de manera social, de manera sensible. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la población, como lo dijo el maestro Ernesto Rodríguez, mi gran colega. Gran trabajo, Ernesto, porque Ernesto es el que viene en nombre de INAFED articulando estas sesiones en el marco del derecho a la ciudad. Ha sido espléndida esta, de verdad. Gracias, secretaria Rodríguez. Gracias, doctor Hoffman. Gracias, María de la Luz Rodríguez. Enviaremos una relatoría a todas y todos ustedes. Somos un poco más de 350 compañeros. Su servidor me equivoqué. Tenemos 31 entidades federativas hoy representadas. Lamentablemente nos faltó Baja California Sur. Estuvo invitada, por supuesto, pero bueno, también les compartiremos la relatoría y la memoria. Y te pido, Gis, que me ayudes con 3 o 4 comentarios. Hay muchísimos, todos relevantes. 3 o 4 en aras del tiempo y 3 o 4 voz a nuestras compañeras y compañeros. Y nuestro mayor agradecimiento, repito, a CONAPO, a SEDATU y a la Procuraduría Agraria. Y vamos todos por un mejor México, por este México sensible de atención y de recuperar a nuestro campo y a nuestra ciudad. Muchas, muchas gracias. Adelante, Gis, por favor. Claro que sí, coordinador, con mucho gusto. Tenemos muchos comentarios en nuestro chat de felicitación, de reconocimiento para nuestras ponentes y nuestro ponente del día de hoy, que han sido magníficas sus presentaciones. Tenemos también algunas preguntas. Si me permiten dar lectura, por ejemplo, a la pregunta que nos deja Marcela Hinojosa, que nos consulta. Nos dice, excelentes ponencias. Una pregunta para María de la Luz Rodríguez. Soy regidora de Silao de la Victoria, sobre un ejido del Cuecillo que el comisario no realiza asambleas ejidales y las pocas asambleas que realiza son con pocos ejidatarios. ¿Cómo poder regularizar estos actos jurídicos? ¿Con quién se puede solicitar información en el Registro Agrario Nacional? Aquí no sé si la ingeniero pudiera aquí estamos, aquí estoy al pendiente. Sí, justamente ahorita se nos presentó esta situación de, como había la restricción sanitaria, no podíamos hacer las asambleas con el número necesario que señala la ley agraria. Entonces, de alguna otra manera, tenemos que hacer la revisión en lo particular. Con mucho gusto, necesito saber exactamente cuál es el motivo. A lo mejor tenemos un problema de padrón, que hay gente, por ejemplo, estamos pensando luego Guanajuato, un estado en donde hay migración, en donde hay personas que se van a trabajar a otros puntos de ahí de la ciudad. Sin embargo, yo les ofrezco todo mi apoyo para poder revisar en lo concreto el asunto en lo particular y ver por qué razón no se están celebrando las asambleas. O a veces también es problema de los mismos comisariados que traen sus intereses económicos, políticos, y que solamente con un grupo quieren sesionar. Pero nosotros aquí estamos justamente para revisar esos temas. En lo particular, aquí en esta dirección somos los responsables. Y con mucho gusto le pedimos ahí a la representante del ayuntamiento que nos contacte. Estamos aquí a sus órdenes
dejo nuestros números de contacto para el asunto en lo particular que nos quieran plantear. Muchas gracias, ingeniero, por su puntual respuesta. Y si me permiten, daría lectura a 2 comentarios más antes de dar la voz a nuestro compañero Agustín Herrera. Y nos comenta también Jorge Gloria, excelente herramienta y fuente de información la que nos ofrece CONAPO, sobre todo para la planeación de los recursos. También nos comenta Verónica Castillo Reyes, nos saluda desde el Instituto de Vivienda de Macuspana, extraordinaria la labor que hace la SEDATU en nuestro municipio, muchas felicidades. Y también nuestro participante Aarón Torres Vargas nos comenta, los datos presentados por Propiedad Agraria ofrecen un panorama muy interesante para explorar la armonía rural-urbana en las políticas municipales para el bienestar. Adicionalmente, tengo una pregunta. ¿Cuál es la instancia correcta para acudir a regularizar el título de una parcela ejidal? Si nos podría dar esta última respuesta, ingeniera, por favor, para pasar a las siguientes participaciones, sería muy amable. Muchas gracias. Si estamos hablando de una parcela ejidal que ya fue regularizada, seguramente va a haber un documento de los que les mostré, por ahí un certificado parcelar. Muchas veces lo que ocurre es que estos certificados parcelarios se venden, se enajenan. Aquí lo adecuado es acudir a alguna de las oficinas de representación que tenemos nosotros para que les digan cuál es el requisito. Si vendieron, hay que regularizar. Si fraccionaron esa parcela y que era de una tierra que se dedicaba al cultivo, a la siembra, cosecha de diferentes productos, la fraccionaron y ahí tenemos solares, ahí tenemos un problema. Ahí estamos hablando de otro mecanismo, que justamente aquí es lo importante, la vinculación con los ayuntamientos, porque tendríamos que buscar el mecanismo para regularizar. Eso es lo que no quisiéramos que nos ocurriera, porque la gente que compra en una situación de desventaja por necesidad, porque la gente que tiene los recursos no va a comprar una tierra ejidal. La gente que tiene la necesidad compra un pedazo de tierra en un ejido y se comete una irregularidad, es una venta irregular, que les genera un problema al ayuntamiento, que nos genera un problema entre el que compra y entre el que vende, y eso es lo que no quisiéramos que ocurriera, por eso esta vinculación que se da en este momento. Yo les decía, los núcleos agrarios pueden llevar a cabo o pueden pueden dejar reservas de crecimiento. Esto se puede hacer sin ningún problema, cuando el ejido está regularizado, sin ningún problema. Aquí estamos nosotros para dar la asesoría. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias por sus amables respuestas. Y tenemos un comentario más que nos deja nuestro chat. Ha sido una sesión sumamente rica con las 3 presentaciones de enorme calidad en datos, contexto y propósito. Gracias al maestro Rafael Cortés por impulsar estos esquemas de información desde INAFED y aliados. Muchas gracias a todas y todos. Y ahora, si me lo permiten, daríamos el uso de la voz a nuestro compañero Agustín Herrera para que nos haga su comentario. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gis. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues yo creo que aquí, para abonar a esta sesión muy rica, yo creo que la señal es muy clara, ¿no? Es la colaboración, es una palabra clave que debe estar presente en todas las autoridades y servidores públicos municipales, estatales y federales. INAFED, SEDATU, CONAPO, la Procuraduría Agraria están dando el ejemplo de esta colaboración. Y más allá de la colaboración, también creo que hablar de población y territorio a ustedes les va a proporcionar, bueno, es un reto para las autoridades municipales, ¿verdad? Esta visión que va más allá de nuestra propia jurisdicción, de nuestro propio municipio, es saber las características de la región en la cual se encuentra el municipio y poder así tomar mejores decisiones. Las autoridades con una visión amplia van a poner énfasis en invertir en instrumentos para utilizar el territorio a su favor, para utilizarlo como objeto de intervención y generar una base de desarrollo. Y también va a servir
para invertir en la capacitación de los cuadros administrativos, para hacerlos aptos, para que utilicen estos instrumentos a favor de la sociedad. Y aquí se cierra el círculo con escuchar a la sociedad, ¿no? Esto es fundamental en todas las acciones, en todas las políticas públicas, desde la formulación de los problemas, desde la instrumentación de la intervención o de las acciones y en la evaluación que tenga todo esto. Y lo más importante, hay que actuar, ¿no? Porque de nada sirve tener un buen instrumento y una visión si no se actúa, si no se avanza en la medida de lo posible, en la medida de nuestras circunstancias. Creo que esa es la gran lección que deja esta sesión. Enhorabuena por todos nuestros expertos y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Coincidimos contigo. Y ahora sí, nuestras panelistas y nuestro panelista tienen unos minutos más para escuchar la participación de la maestra Rosa Sánchez de COPLA de Baja California, que también nos quiere hacer un comentario. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes, un afectuoso saludo. Y aquí sí, la verdad es que hay mucho tema de dónde poder partir de la información que nos acaban de compartir. La Secretaría de CONAPO, a través de la doctora Gabriela Rodríguez, nos habla de las zonas metropolitanas. En Baja California tenemos 5 zonas metropolitanas que abarcan los 5 municipios constituidos. Tenemos recientemente la creación de 2 municipios. Sin embargo, el crecimiento de Tijuana nos pondera adicionalmente como el número 1 de los municipios más poblados, pero adicionalmente tiene el 51% de la población y de su zona metropolitana nos conecta con 3 de los 5 municipios. Estando en el 6º lugar y Mexicali en el 14, la verdad es que nos pondera muchísimo como zona metropolitana. Hablando de los municipios más ricos, pues sin duda Tijuana, al ser el municipio más poblado en México. Dentro de lo que decía también el doctor Ockman, explorar la movilidad entre los municipios. Nosotros tenemos una peculiaridad. Tenemos un municipio que abarca la extensión territorial más amplia en México, en Latinoamérica. Este municipio recientemente es dividido la zona urbana y la zona rural. Entonces nos deja ya no con esta característica, pero sí con una extensión, mencionábamos el día de ayer en otra reunión con INAFED, en donde tardamos 19 horas de recorrer ese municipio, la extensión territorial que nos deja. Entonces necesitamos una solución de movilidad urbana, porque adicionalmente no solo va a conectar 2 municipios, sino que conecta con el estado de Baja California Sur y es la única vía territorial. Sin duda necesitamos buscar alternativas y solamente tenemos una vialidad de 2 carriles, una de ida y una de regreso, entonces esto nos limita. Adicionalmente, la conectividad laboral, educativa y de comercio y demás que tenemos entre Tijuana, playas de Rosarito y Tijuana, que forman una zona metropolitana, en las horas que le llamamos pico, que son a la entrada y salida de cada una de estos, afortunadamente ha bajado porque tenemos ahorita suspensión de clases presenciales, pero de cualquier manera nos está llevando ya entre 1 hora y 2 horas de tráfico para poder trasladarnos de un municipio que anteriormente estaba a 15-20 minutos. Y en el caso de Playas de Rosarito era una delegación municipal de Tijuana. Entonces sí necesitamos ahí poder coordinarnos un poquito más para darle atención a todo esto. Adicionalmente, que ya pegándonos a lo que nos decía la María Rodríguez, en donde nos decía de la Procuraduría Agraria, que la extensión territorial y agrícola como tal, la mayor cantidad de tierras en San Quintín, que es uno de los municipios más recientes, es el 90 y tantos % es agraria. Y aquí concentran zonas agrícolas y rurales en lo general, ¿no? Tenemos también la zona de San Quintín, perdón, la zona de Mexicali, que tenemos una condición similar, a la hora modificarse también con un 7º municipio que es San Felipe. Y me podría pasar hablándoles de las condiciones en estos temas que la verdad siento que prendieron una lucecita en Baja California para poder ser atendidos estos temas tan representativos y medulares para Baja California. Y lo único que me resta es darle las gracias a CONAPO, a SEDATU y a INAFED, desde luego, por darnos la oportunidad de ser parte de este intercambio de comunicaciones y el fortalecimiento entre el centro del país con Baja California. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, maestra Rosa Sánchez, como siempre, por su participación en este y en otros muchos diálogos virtuales que hemos tenido. Y si me lo permiten, nuestras especialistas y nuestro especialista, tenemos una solicitud de participación más de la presidenta municipal de Allende, Nuevo León, maestra Patricia Salazar. Adelante, por favor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Primero que nada, reconocer la labor del INAFED, mi amigo Rafael Cortés. Muchas gracias, Rafa, y felicidades de verdad por esta coordinación. Ahorita bien lo decía Agustín, la importancia de la coordinación entre los entes para poder sacar adelante políticas públicas que beneficien a la población. Mi respeto y admiración para la CONAPO, para SEDATU, para la Directora General de Organización Agraria, y ahorita lo decía claramente, el volver al campo, el recuperar y sobre todo el reconocer la grandeza de los municipios en estos pequeños lugares que a veces los tenemos olvidados. Nosotros aquí en Nuevo León contamos con un parque nacional, el Parque Nacional Cumbres, que fue creado el 24 de noviembre de 1939, fue por el presidente Lázaro Cárdenas. Este parque o esta reserva era de 246.500 hectáreas. Desafortunadamente, luego con el tiempo, el año 2000, fue reducido a 177.395 hectáreas. Y aquí va mi tema, el buscar un mecanismo de que a través de una reglamentación y poner candados muy específicos del por qué reducir estos parques naturales tan importantes que son los pulmones. Aquí en el caso de Nuevo León es el pulmón del área metropolitana. Tan importante el buscar los mecanismos de cuidar estas reservas naturales. Aquí en mi municipio, Allende, Nuevo León, que tenemos alrededor de casi 40,000 habitantes, contamos con un ejido, solamente es un ejido, pero la verdad es que en este ejido, María de la Luz Rodríguez lo comentaba muy claramente, ellos se reúnen periódicamente a través de un acta, el comisariado ejidal es el que tiene una constante comunicación con una servidora para ver la problemática del ejido, el tema del agua, el apoyo con la siembra, la semilla, los apoyos a las familias y demás. Entonces yo creo que es una rica cultura que tenemos en nuestro México, sin embargo debemos sí fortalecerla a través de lo que bien decían hace un momento, el rescatar los reglamentos para que sea realmente una política que beneficie a toda la población. Y bueno, pues yo nada más, por último, decirles, agradecer de nueva cuenta al INAFED por este trabajo, por esta coordinación, y agradecerles a la SEDATU, a CONAPO, por esta información tan valiosa que nos dio. Yo estuve tomando algunas imágenes para tener esta información tan valiosa y el conocer realmente la importancia que tiene en nuestras comunidades los ejidos y las reservas naturales para poder desde una presidencia municipal poder atender la problemática que a esta población le aqueja. De verdad, muchas gracias, Rafa, de nueva cuenta, por el espacio que me dan, primero que nada, para tomar la palabra, y segundo a ti, por esta organización y este acercamiento que nos hacen con estas instancias tan importantes a nivel nacional. Al contrario, muchas gracias. Es que agradecemos a la presidenta municipal Patricia Salazar del municipio de Allende, Nuevo León. También agradecemos a la maestra Rosa Sánchez de Coplade, Baja California. Y por supuesto agradecemos este gran ejercicio de diálogo institucional que nos han brindado los representantes de 3 grandes instituciones. Agradecemos a la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del CONAPO, al doctor Víctor Hugo Hoffman, director general de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, y a la ingeniera María de la Luz Rodríguez Morales, directora general de Organización Agraria, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y de nuestro coordinador, el maestro Rafael Cortés. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, su espacio y su gran demostración que nos dieron el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes.